Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Mi vida entrego a ti, me rindo todo a ti. Quiero edificar mi vida en ti, Señor. Y contigo siempre está, contigo siempre está. De esta enseñanza para el día de hoy, el tema le puse el discipulado. El versículo en el cual me estoy apoyando es el Lucas 14, 27. Lucas 14, 27. Dice Lucas en 14, 27: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Qué importante, ¿verdad? Saber el significado del discípulo. Y es un tema que a lo mejor muchas veces escuchamos, ¿no? El discípulo de Jesús es alguien que sirve, el discípulo de Jesús es un seguidor de Jesús, el discípulo de Jesús es alguien que aprende de él, ¿verdad? Pero es muy importante entender que el discipulado podemos verlo como en tres pasos, ¿no? Yo lo veo como cuando vamos a la escuela. Yo creo que todos fuimos a la escuela alguna vez y solo escuchábamos, ¿no? ¿Qué es un ingeniero? ¿Qué es un maestro? Y escuchábamos ese término de maestro. Y cuando empezamos nosotros a estudiar, entramos en las materias, empezamos a aprender, y cuando terminamos nosotros de estudiar, llevamos a la práctica, empezamos a vivir. Muchas veces, claro, no, por diferentes circunstancias no practicamos lo que realmente aprendemos, pero como punto principal, bueno, más bien te decía 3 puntos: entender el significado del discipulado. Sería como primer punto, ¿no? El segundo sería seguir adelante como discípulo, y esa es la parte de cuando ya entraste en la materia, cuando ya empezaste a estudiar, seguir adelante, ¿no? Seguir adelante sin importar el costo de aprender, de seguir aprendiendo. Y cuando ya estamos como discípulos, ver lo que realmente implica para nosotros el discipulado, la formación, ¿verdad? El concepto de lo que es un discípulo, mis hermanos, es un estudiante que sigue y practica las enseñanzas del maestro. Si lo quiere anotar, un discípulo es un estudiante que sigue y practica las enseñanzas del maestro. Discípulo en griego es matetes, M-A-T-H-E-T-E-S. Así se escribe, matetes. Y esto significa aprendiz, alumno o estudiante. ¿Y sabe una cosa? ¿Quién es la persona más indicada de que nos enseñe? Jesús. Jesús, mis hermanos, es la persona más indicada para que nosotros podamos ser enseñados. Entonces, un verdadero discípulo debe ser enseñado, debe ser corregido, ¿verdad? Tan solo los maestros, ¿qué hacen en cada clase cuando imparten a los niños cada enseñanza? Están corrigiendo, están enseñando, están corrigiendo. Pero ¿sabe una cosa también, mis hermanos? Y eso también nosotros como padres en la casa enseñamos, corregimos y aprendemos. O sea, va a la par. Dice, un maestro de niños, ¿qué hace? Corrige y enseña, pero a la vez trabaja también. Trabajamos en muchas áreas, ¿sí o no? En el amor, en la paciencia, en la comunión, en la unidad con los niños. Es decir, que también nos vamos
puliendo, ¿verdad? Y eso es lo que dice Proverbios 27:17. El hierro se afila con hierro. Así el hombre con otro hombre, ¿cierto? Entonces aprendimos que un discípulo es un aprendiz o seguidor también de una doctrina. Y nosotros seguimos la doctrina ¿de quién? De Jesucristo, por medio de los evangelios. Doctrina, mis hermanos, significa enseñanza. Entonces, nosotros somos enseñados por medio de la palabra ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Jesús les dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. A toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Nosotros como discípulos, ustedes, mis hermanos, como ya estamos dentro del discipulado, ya entendimos la parte del significado, ¿verdad? Eso es muy importante, entender la parte del significado, estudiar, continuar e ir y compartir. Ir y compartir. Jesús no les dijo, y compártense entre ustedes, discípulos. No, entre nosotros tenemos que edificarnos. Entre nosotros tenemos que tener paciencia. Entre nosotros tenemos que cada fruto practicarlo, ¿verdad? Pero la instrucción para nosotros como discípulos, como estudiantes, como aprendices de nuestro Señor Jesucristo, es compartirle a aquellas personas para que conozcan a nuestro Señor Jesús, para que conozcan su camino, para que conozcan su palabra. Jesús nos deja una gran responsabilidad como sus discípulos, pero antes de nosotros poder ir y compartir su palabra, primero, ¿qué hace el Señor? ¿Qué estamos haciendo aquí? Nos estamos preparando, nos estamos aprendiendo. Porque ¿qué vamos a ir a compartirle nosotros a los demás si no hemos aprendido? Si no hemos sido enseñados, tenemos que aprender para ir y compartirle a los demás. Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que dice, que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que si nosotros vamos y compartimos la palabra de Dios, no vamos solos. El Señor está con nosotros. ¿No le ha pasado que cuando alguien le comparte la palabra y le empieza a compartir y empieza a salir la palabra del Señor? Y uno dice, bueno, ¿de dónde salió tanta palabra que ni siquiera? Bueno, el Señor ahí ayudándonos a que nosotros, usándonos como instrumentos para compartir de su palabra. Y dice, y haced discípulos. Y haced discípulos. ¿Qué nos dice el Señor? Que extendamos, que se extienda su palabra a través de sus discípulos, a través de nosotros que estamos aprendiendo, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a ser entonces discípulos? ¿En base a qué? En base a los mandamientos, en base a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, mis hermanos, ¿cuesta ser discípulo de Jesús? Yo he escuchado, hay veces que platico con algunos y me dicen, no, yo no sé por qué se les complica a algunos seguir a Jesús, si es tan sencillo, si es tan fácil. Digo, pues qué bueno que para ti es fácil, ¿no? Pero seguir a Jesús, seguir a Jesucristo, ser su discípulo, la palabra dice que cuesta. Analiza bien el costo, analiza bien todo a lo que vamos a afrontar. Y esto no es para desanimarnos, sino al contrario, para que nos fortalezcamos y seamos firmes en su palabra. Jesús dijo, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.
Desde ahí, mis hermanos, ya empezamos a analizar, bueno, ¿qué es esa cruz? ¿Qué es esa cruz? Porque podemos decir, bueno, si mi cruz es larga, pesa. Y lo voy a ir arrastrando todos los días. Pero aquel que a lo mejor dice, es fácil. A lo mejor su cruz dijo, no, mejor lo voy cortando y lo llevo y no lucho con todo, sino con algo poquito y ahí voy rápido. No, o sea, tenemos que luchar con todo, con la actitud, con la paciencia, con nuestros pensamientos, todo aquello que con la que nosotros estemos luchando, ¿verdad? Eso es llevar nuestra cruz. Aprender la enseñanza. Entonces, en el discipulado debe ser voluntario. Voluntario. Jesús no obligó a sus discípulos. Él les dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígueme. No les digo, a ver, tienen que, no, les digo, el que quiera. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Aprender la enseñanza entonces en el discipulado debe ser voluntariamente. Esto quiere decir que debemos de dar primer lugar a Dios antes que todas las cosas del mundo, antes que a nuestra propia vida. Todos los días tomar nuestra cruz, el cual debe ser un acto voluntario y no impuesto. Por eso, mis hermanos, cuando nosotros compartamos la palabra de Dios, compartamos como Jesucristo nos enseña, no imponiéndoles en que es que a fuerzas, no, o sea, cada uno o alguien fue obligado a que viniera a aprender la enseñanza. Alguien fue obligado a que no, o sea, todo fue porque queremos aprender de Jesús, porque por convicción, porque ya aprendimos, vimos la necesidad. ¿En quién está nuestra necesidad? Solo en Jesús, solo en Él. Cada día debemos entonces de tomar nuestra cruz. Pero ¿sabe que cuando nosotros tomamos nuestra cruz, el que va adelante es Jesucristo? Por eso dijo, Jesús va adelante de nosotros. Por eso dijo, no, por eso nos dice, en pos de mí. En pos de mí. Eso nos dice Jesús, en pos de mí. Tomen su cruz y síguenme. Primero va adelante Él y nosotros vamos atrás de Él, siguiendo sus pasos, siguiendo sus pasos. La cruz entonces enfatiza negarnos a nuestros deseos, a nuestros propósitos muchas veces. Por eso la pregunta, ¿cuesta? Sí. Se refiere a un compromiso. Esta palabra se refiere a un compromiso total con Dios. Mis hermanos, cuando yo trabajaba en el gobierno, hubo una palabra un tiempo con una pastora y me dijo, Servando, vas a tener muchas ofertas en el mundo, pero tú decides si quieres seguir a Dios o te vas a ir al trabajo que te ofrezcan. Y yo en su momento dije, pues no lo entendí. La verdad es que uno a veces no lo entiende en el momento, no lo entendemos. Y pasaron años y me ofrecieron buenos sueldos. Y yo dije, no, pues me voy ahí. Y un tiempo estuve en Toluca, ya estaba aquí sirviendo. Y cuando iba a salir, yo les dije, ¿saben qué? Me voy a salir. Me ofrecieron 4 veces más de lo que ganaba donde estaba. Y yo dije, wow, pues qué tentación, ¿no? Para uno, y sobre todo cuando uno, pues si estoy ganando bien y si gano el 4 veces más de lo que estoy ganando, pues, y me van a pagar el lugar, voy a tener todo pagado, todo el paquete incluido, pues me voy. Y consultando con mi amada esposa, y me dijo, pues no, obedece a Dios. Y obedecí a Dios, hermanos. Amén, ¿verdad? Y obedecí a Dios y cuando obedeces a Dios, ciertamente, mis hermanos, Dios empieza a formar un carácter en tu vida. Dios empieza a formar un carácter en nuestra vida. Un día un pastor también me dijo, si tan solo
cambiaras esa manera de ser, ese carácter que tienes. Porque hermanos, aquí pues ya dices, bueno, el hermano, pero hermanos, a lo mejor en aquellos tiempos dirían, ay no, yo ni le quiero hablar a ese hermano, ¿verdad? Que tiene un carácter tremendo. Pero Dios forma un carácter para usarte. Y es como cuando el oro, para tratarlo, para moldearlo, hay que meterlo al fuego para poder moldearlo. El barro, pues hay que amasarlo bien, echarle agua para poder moldearlo. Se parte, pues otra vez. Y a veces el Señor así, hermanos, nos trata, nos moldea, forma un carácter. Y bueno, y a veces duele, la verdad, a veces duele. Y dices, bueno, Señor, bueno, hasta que uno entienda realmente lo que el Señor quiere hacer en cada uno, lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Él quiere hacer un barro útil, un vaso útil. Y Él va a tratarte, Él va a tratarnos, va a tratar nuestra vida. Pero debe haber una disposición también. Porque si no lo hay, pues ¿qué hubiera hecho? No, si me hubiera puesto en mis moños, dicen algunos, me hubiera puesto mis moños, me hubiera ido. Pero, ¿qué con el Señor? ¿Qué con el Señor? Entonces, si nosotros entendemos lo que Dios quiere de nosotros y verdaderamente amamos a Dios, entonces, mis hermanos, esa es la parte donde no es imposible llevar nuestra cruz y seguir a Jesús. No es imposible, porque tenemos a nuestro ejemplo, a nuestro Señor Jesucristo, quien llevó la cruz delante, y nosotros vamos atrás de Él, Que el tiempo, mis hermanos, que estemos en este mundo, hablemos de la palabra de Dios, pero sobre todo, vivamos en santidad, negándonos cada día si queremos ser verdaderamente discípulos de Jesús. Así que no debemos dejar a medias la obra. No debemos dejar a medias la obra que Dios ha iniciado, en la decisión que has tomado, en ser discípulo de Jesús. Continúa la obra. Hay muchos que vienen y después ya no vienen. Queda la obra a medias. ¿Ha visto una obra que queda a medias? Yo sí he visto varias obras que quedan a medias y no se ve nada bien. Pero cuando una obra continúa con todos los problemas, con todas las circunstancias, con todas las oposiciones, y al final la obra terminó, concluyó, se hace el cierre de toda la obra y se pone a operar la obra. Bonito se ve, ¿sí o no? Bonito se ve una obra funcionando, pero una obra inconclusa que quedó a medias, un camino que llegó a la mitad, las lluvias vienen, lo destroza otra vez, no quedó bien. Hay que volver a empezar a quitar todo otra vez y volver a empezar a reconstruir. No debemos de dejar una obra a medias. Si ya estamos dentro, hay que continuar. Si ya estamos en el discipulado, hay que seguir, hay que esforzarnos, hay que seguir adelante, animarnos todos los días. Amén. Así que no debemos dejar a medias la obra de Dios. Ya has iniciado el discipulado, continuar, esforzándote en cada servicio, en todo lo que el Señor nos enseña. Debemos de estar prestos, dispuestos en aprender. Por eso, mis hermanos, es importante que nosotros nos preparemos. Por eso es importante que nosotros aprendamos. Dos condiciones para el discipulado. Y Jesús nos dice en estos dos capítulos, Lucas 14, 26, la primera condición, dice: aborrecer al padre, a la madre, a la esposa, a los hijos,
a los hermanos y aún a quién, a nuestra propia vida. Lucas 14:26. Aborrecer, pero dirá, bueno, yo la verdad, antes yo decía, pero ¿cómo voy a aborrecer? Y a veces nosotros esa palabra aborrecer lo entendemos como odiar, ¿verdad? Eso es como odiar, como menospreciar. Bueno, en la palabra de Dios, este término aborrecer se refiere a amar menos. No es que no los ames, yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo a mis padres, amo a mis hermanos, amo a los hermanos de la congregación, amo a los pastores, pero no los voy a, por eso, no, yo aborrezco. No, o sea, el amar es el término en el que no puede ocupar alguien un lugar en nuestro corazón que llena todo, sino solo Dios. Porque ha habido casos, la verdad ha habido casos donde dicen, y sobre todo a veces cuando uno está enamorado, los jóvenes, uno está enamorado de alguna jovencita y es que sin ella yo me muero. O él, ¿no? O ella, perdón, sin él yo me voy a morir. O a veces la esposa, sin ti, si tú ya no estás, si tú te mueres, yo me llego a morir también. No, o sea, hemos cantado una canción, no sé si ustedes la han escuchado, una alabanza que dice, tú lo llenas todo, tú lo llenas todo. Oh. Si el Señor lo llena todo y alguien se muere, entonces el Señor no está llenando toda tu vida. El Señor no está llenando todo nuestro corazón. Yo cuando estaba estudiando dije, bueno, si el Señor llena todo, ¿cómo puedo llegar a decir que si se muere mi esposa yo también me muero? Bueno, ciertamente duele. O sea, no es que no duela, sí nos duele porque amamos a esa persona. Pero el que ocupa el lugar realmente, que puede llenar tu corazón, que puede traerte esa paz, no es la esposa, no son los hijos, es Dios. Es Dios, solo Dios, mis hermanos. Entonces el término aborrecer se refiere a amar menos. No es que no amemos a nuestros familiares, sino que no pueden ocupar un lugar que le corresponde a Dios. No podemos, porque inclusive hasta podemos llegar a idolatrar. Eso es ocupar un lugar que le corresponde a Dios. Podemos ver el ejemplo de cómo Jacob, y ahí está un ejemplo, ustedes lo pueden ver en Génesis 29 del 30 al 31. Dice, Jacob amaba más ¿a quién? A Raquel y menos a Lea. No es que no lo amaba pero menos que a Lea. Amaba más ¿a quién? A Raquel. Y ahí también aparece la palabra aborrecer, pero en otro término similar. Dice, y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila, por criada. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y vivió a Labán aún otros 7 años. Y sirvió a Labán aún otros 7 años. Dice, los hijos de Jacob, el 31, y vio Jehová que Lea, ahí en el 31, véalo bien ahí, en el 31 dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada, aborrecida, y le dio hijas, pero Raquel era estéril. Vio Dios que Raquel era menospreciada. Hermanos, eso es para no desviarnos tanto. Bueno, ahí esa es la palabra que nosotros podemos aprender. Pero cuando uno profundiza esos términos, puede aprender muchas otras cosas. Porque de ahí hay mucha descendencia. ¿De quién? De alguien menospreciada. De alguien que es amada menos. A veces nos sentimos, pues que yo soy menos amado que los demás. Yo veo como que a los demás los aman más. No, ¿sabes qué? El Señor de ahí a veces toma de ese menospreciado, de ese menos. Dice el Señor, de lo vil y menospreciado Dios me tomó. ¿Para qué? Para exaltarse, para mostrar su gloria. ¿Sí o no? Pedro, ¿qué era? Un pescador. Y Dios lo tomó y fue un apóstol, ¿verdad? O sea, vean todo lo que Dios hace,
lo que puede hacer cuando disponemos, cuando verdaderamente amamos a Dios. Y esto es solo para que no nos quede duda, ¿no? El significado de la palabra aborrecer. Entonces, en la primera condición para el discípulo es que el amar a Dios y a su reino debe ser prioridad. Primera condición para el discípulo es que el amar a Dios y a su reino debe ser prioridad. Jesús nos pide un compromiso incondicional, mis hermanos. Mateo 10:37 dice: el que ama a padre y a madre más que a mí, y ahí te está diciendo más que a mí, ya no nos está diciendo como lo aprendimos en Lucas 26, sino que ya nos dice ahí Jesús: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Así que no podemos decirle entonces a la esposa o al esposo: si tú te mueres, yo también me muero. Pasa, mis hermanos, la verdad es que pasa, y muchas veces duele porque son familiares, son hijos. A veces hay personas que fallece un hijo y les duele. Tan solo el ejemplo que digo, no he padecido yo algo así, pero en mi caso, que yo iba a morir y que mi papá se entristeció, hicieron tantas cosas para decir: bueno, Señor, ¿dónde estás? Para clamar a Dios. A lo mejor yo en ese momento, si era pequeño, pues yo, gloria a Dios, ya me voy con el Señor, ¿verdad? Ya no iba a pasar tantas cosas, pero bueno, no lo quiso así el Señor, ¿verdad? Él quiso glorificarse. Él quiso glorificarse. Nuestro Dios se glorifica en cada uno. Amén. Entonces, mis hermanos, ¿quién nos puede amar más? ¿Quién puede amar más a tu hijo? ¿Quién puede amar más a tu esposa? ¿Quién puede amar más a tu esposo? ¿Sabe quién? Jesucristo. ¿Quién murió por él, por ti, por mí, por todos? Él murió. Entonces ahí es donde nosotros podemos ver que el amor de nuestro Señor Jesucristo es mucho más grande. Es mucho más grande, mis hermanos. ¿Quién puede tener mejores propósitos para nuestros hijos? ¿Nosotros o Dios? ¿Quién puede tener mejores ideas para nuestros hijos o planes? ¿Nosotros o Dios? Dios. Dios es el único que tiene mejores propósitos, mejores planes, mejores proyectos de vida para nuestros hijos. No nosotros. Nosotros quisiéramos que nuestros hijos fueran algo que nosotros anhelamos. Yo quisiera que mis hijos siguieran a lo mejor siendo ingenieros, ¿verdad? Cuando yo estaba en el pueblo con mi papá, yo le decía: papá, yo quiero estudiar Derecho. Me gustaba ser abogado. Y él me decía: no, yo quiero que estudies veterinaria, porque tenía ganados. Me dice: vas a venir al pueblo y vas a atender todos los animales que tiene aquí la gente. O mejor estudia agronomía, para que nos ayudes en el campo a producir mejor y a acabar con la plaga que hay. Y no, yo no quería eso. Yo quería ser abogado. No, papá, yo quiero ser abogado. Yo quiero ir a estudiar Derecho. Vine a estudiar y terminé siendo ingeniero. Y ahora estoy aquí, mis hermanos. Entonces yo dije: bueno, ¿quién tiene mejores propósitos para uno? El Señor. Es el único que tiene mejores planes y propósitos para nuestras vidas. Nosotros anhelamos otra ruta. Nosotros queremos otras rutas que nos parecen mejor, que nos parecen fáciles, que nos parecen bueno para nosotros, que nos parecen. Pero el único quien sabe verdaderamente lo que nosotros necesitamos es Dios. Es Dios. Segunda condición dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 15:27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Un discípulo, primero,
veamos los escenarios. Primero aprendimos el término del discípulo, el significado del discípulo. Vamos ahora a la parte, ya estamos en el discipulado, ya entramos ahora en la materia del discipulado. Un discípulo, dice, debe negarse a sí mismo, morir a la voluntad propia. Tomar nuestra cruz es aceptar la voluntad de ¿quién? La voluntad de Dios, sin importar el costo. Al inicio estamos viendo que es no, cuesta dejar esto, cuesta dejar aquello. Ya estamos aquí, ya estamos en el discipulado, que no importa el costo. Sigamos a Cristo. Ya sabemos todo lo que implica, ¿verdad? Hermanos, mis hermanos discípulos de Jesucristo, cada uno en medio de las situaciones que te encuentres, debes continuar y afrontar como un buen soldado de Jesús en el discipulado. Habrá disciplina y hay que obedecer. Someternos ¿a quién? A nuestros pastores, quien ha puesto el Señor como autoridad de la iglesia. Aprender a recibir instrucción. Necesitamos aprender a recibir instrucciones, aún de nuestros líderes a veces, a quienes Dios ha dado autoridad dentro de su iglesia. Pero la iglesia es del Señor, ¿sí o no? ¿Las ovejas de quién? Es del Señor. Y yo lo veo así como cuando el dueño del campo, de la ganadería, pues es el dueño, el patrón. Y el patrón tiene varios vaqueros que no son dueños, que son los que cuidan y están al pendiente del rebaño. Están al pendiente ahí. Pero el dueño es ¿quién? El patrón. El dueño de la iglesia es Dios. La autoridad que ha puesto el Señor es el pastor. Y todos los demás tenemos que estar al pendiente. Al pendiente. Todos los discípulos. Mis hermanos, muchos anhelan servir. Pero ahora, tenemos que ver, mis hermanos, también que el discipulado, el aprender y el enseñar no es solo aquí. No es solo aquí. Qué privilegio los que están sirviendo como maestros, qué privilegio los que están sirviendo como mujeres, qué privilegio los que están sirviendo en el grupo de alabanza. Pero muchos sirven en su hogar. Muchos sirven en su hogar. Aunque no esté aquí, usted puede estar sirviendo en su hogar a sus hijos, a su familia. Así que no pueda pensar, es que entonces yo tengo que servir en la iglesia para hacer. No, o sea, usted es discípulo. ¿Y qué dice Jesús? Id y predicar el evangelio. Aquellos que no conocen al Señor, hay que enseñarles, hay que hablarles de Jesucristo. Usted es un servidor también. Usted es un servidor también. Ahora sí, vamos en esta parte. Muchos quieren servir dentro de la iglesia, pero muchas veces no están dispuestos. No estamos dispuestos a veces. Ser un verdadero discípulo de Jesús es llevar su mensaje, ¿verdad? Estar dispuesto a llevar ese mensaje. Estar dispuesto a ese mensaje en el servicio, practicarlo dentro. Mis hermanos, tenemos de ejemplos en la Biblia a todos los discípulos de Jesús. Tenemos a Pablo, que habla de Timoteo como un buen discípulo, de buen testimonio. Podemos ver en cada uno cómo Jesús les enseñó, cómo Jesús les instruyó. Eran de diferentes caracteres, así como nosotros, ¿no? Tenemos caracteres diferentes. Tan solo el que vemos más a veces así como que actuaba de manera rápida era Pedro, ¿verdad? Era alguien que actuaba a veces así sin pensarlo, ¿no? Y Jesús siempre, Pedro, tranquilo. Y a veces así el Señor también, tranquilo, Servando, tranquilo, ¿verdad? La misión de los 12 discípulos. Dice, Jesús da instrucción a sus 12 discípulos de cómo llevar
su palabra. Lucas 9. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad ahí y de ahí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasando por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. El Señor siempre nos da las instrucciones. Cuando está uno de maestro, el Señor le va a instruir. Cuando está uno de ujier, Dios le va a instruir. Cuando estamos aquí en la alabanza, Dios nos instruye. Dios nos enseña. Dios nos da sus mandamientos. Dios nos dice cómo debemos de servir. Y el que quiera entrar al discipulado, Dios le va a enseñar. Porque no podemos servir con un carácter que a veces no nos ayuda. Y una vez así me dijo un ingeniero, es que tu carácter no te ayuda, hermano. Y yo dije, bueno, ¿qué carácter tengo? Nos acostumbramos tanto a veces de nuestro carácter que no nos fijamos, ¿verdad? ¿Cómo es? ¿Cómo somos? Entonces Jesús nos enseña. Si vas a servir en ujieres, bueno, te van a enseñar, te van a hablar. El pastor te va a decir cómo vas a hacer. Cuando estamos de consejeros, nos enseñan cómo debemos ser consejeros. Cuando estás acá adelante, nos dice cómo tienes que servir. Y tenemos que aprender. Y a veces así como que, pero ¿por qué así? Bueno, Dios quiere así. Dios es un Dios santo y le debemos de servir en santidad. Mis hermanos, Dios quiere usar a todos, en diferentes tareas. A todos quiere usar el Señor y en diferentes tareas. Algunos en la oración, algunos de maestros, algunos de ujieres, algunos evangelistas. Su palabra dice que formó evangelistas, maestros, pastores. Entonces, y así el Señor en diferentes áreas que queremos servirle a Dios es quien nos va a capacitar. Pero ¿sabe qué depende de esto? La disposición de nuestro corazón. El discípulo debe tener disposición en su corazón, porque como discípulo debemos estar dispuestos a ayudar y compartir la palabra de Dios. La disposición del discípulo. El discípulo, puede ponerle así un inciso A, la disposición del discípulo. El discípulo tiene que estar dispuesto. El discípulo tiene que estar dispuesto a prepararse para servir a Dios. Hay que aprender y aplicar lo que aprendemos de la palabra de Dios. Debemos estar dispuestos para que Dios forme un carácter agradable a Dios. El discípulo debe estar dispuesto a punto o inciso A, inciso B, el discípulo debe estar dispuesto a servir en cualquier lugar, en cualquier área. El primer punto fue, el discípulo tiene que estar dispuesto a prepararse para servir a Dios. Inciso B, el discípulo debe estar dispuesto a servir en cualquier lugar o en cualquier área. Esto quiere decir, mis hermanos, que no debemos de poner excusas. Cuando nos dan una instrucción, ya sea en la iglesia, sea en el trabajo, sea en el hogar, no debe haber excusas. Todo lo que hagamos, lo hagamos como para quién, como para el Señor. Así que cuando nos den una instrucción, no pongamos excusas. A veces ponemos excusas cuando nos dan una instrucción y decimos, ¿pero por qué yo?
Yo les platicaba antes inclusive lo platiqué en la reunión de varones, que conocimos una persona que tenía 3 hijos y el mayor no le obedecía, y él decía, ¿y por qué yo? ¿Por qué no se va? Perdón, él ni le contestaba al papá. Este amigo se llamaba Oscar, el otro se llamaba Freddy, ¿no? El otro Eric, el más pequeño. Oscar, hijo, ¿puedes ir a ayudarme a traer el caballo? Ni le contestaba, se iba. Y el menor, el intermedio, decía, Eric, Freddy, ¿me ayudas, hijo? Que vaya Oscar, ¿por qué yo? Y el papá nomás volteaba, pues, ¿a quién envío, no? ¿A quién mando? Y el más pequeño, ayúdame, hijo. Era el que iba, el más pequeño no podía, hermanos. No había disposición. Y viera cómo uno le batalla con aquellos que no conocen a Dios. Ahora que estamos trabajando, yo tengo a cargo unas personas, no muchos, unos 7, 8. Y hay veces que uno les da la instrucción, ¿me ayudas a traer la carretilla? Que vaya él, dije. La instrucción fue para ti, hazlo. Está bien. Y uno le batalla, hermanos. Y yo digo, ay Señor, ayúdame que no salga ese Servando. Ayúdame que no salga. No, hermanos, o sea, esta parte es importante para los que conocemos a Dios, estar dispuestos, tener un corazón dispuestos para aprender y para servir en cualquier área que nos pongan. Si nos dicen, laven los baños, pues lo hago. Estoy sirviendo a Dios. Levantar las sillas, pues lo hacemos. Lo hacemos para el Señor. ¿Sí? ¿Y por qué yo, si yo estoy sirviendo acá, pastor? No, hay que tener un corazón dispuesto. Eso es tener disposición, estar dispuesto. Características de un discípulo. La fidelidad. Dios usa al cristiano que es fiel. Filipenses 2:2 dice, el apóstol Pablo nos pone de ejemplo a Timoteo como un discípulo fiel. Y nos menciona algunas características de Timoteo, mis hermanos. De un mismo ánimo, que se interesa por los demás, no busca lo suyo propio, porque hay veces buscamos lo nuestro nada más, ser reconocidos. Pero Timoteo era de un mismo ánimo. No decía, hoy sí puedo, hoy no quiero. No, siempre su servicio estaba en un nivel de disposición, dispuesto, siempre. Y buscaba el interés de los demás, se preocupaba por los demás. ¿Qué debemos hacer nosotros? Preocuparnos por los demás, orar por los demás. Orar por los demás, ver las necesidades también de los demás. No ser solo vistos. No ser solo vistos. Yo. Querer ser vistos. Y a veces hasta el que quiere ser visto, a veces hasta escoge dónde quiere servir. Yo quiero servir en la alabanza, porque allá es donde salgo en el YouTube. No, mis hermanos, tenemos que tener un corazón dispuesto, tenemos que ser fieles a Dios, tenemos que no ser de doble ánimo. ¿Quieres que Dios te use de forma especial? Queremos que Dios nos use de manera especial. Es cuestión de disposición, de fidelidad a Dios. Si Dios es fiel, mis hermanos, todos los días con nosotros, Dios es fiel. ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no? Cuando Jesús compartía su palabra, nunca, yo soy Jesús, Hijo de Dios, jamás, mis hermanos. Se acercaba por su enseñanza, por la autoridad que Él tenía, que Él tiene.
La invitación para el discipulado es para todos. La invitación para el discipulado es para todos, no solo para algunos, es para todos. O para los que están sirviendo en la iglesia, no solo para ellos, es para todos, mis hermanos. La invitación que a veces menciona el pastor aquí adelante: hermanos, vengan a la clase del discipulado los sábados. El que anuncia: hermanos, tenemos clase los sábados, vengan al discipulado. Es para todos. No les dice: hermanos servidores, solo servidores. Jamás lo han dicho. Dicen: hermanos, les invitamos a que vengan al discipulado. La invitación. Por eso mencioné hace ratito: Dios quiere usar a todos en diferentes tareas, en diferentes áreas, pero necesitamos la disposición, necesitamos la fidelidad, ser fieles a Dios. Humildad. Segundo punto, humildad. Ser discípulos o ser discípulo de Jesucristo requiere de humildad. Debemos de ser humildes. Mateo 11:29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice Jesús, que yo soy manso y humilde de corazón. Soy manso y humilde, dice el Señor. La humildad, mis hermanos, nos lleva a no ser altivos, a no sentirnos más que otros. La humildad nos ayuda a estar en paz con Dios y confiar en Él. Ser humildes implica también aceptar correcciones sin alterarnos, sin descontrolarnos. Salmos 138:6 dice: porque Jehová es excelso y atiende a lo humilde, mas al altivo lo mira lejos. Tenemos que ser humildes para aprender. Tenemos que ser humildes para aceptar una corrección. Lucas 14:11 dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La humildad, mis hermanos, es una virtud importante en la vida del cristiano. Filipenses 2:3-11 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Es decir, yo soy muy hábil en esa área, yo lo puedo hacer. No, todos debemos ser enseñados, estar dispuestos a ser enseñados por nuestro Dios. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Filipenses 2:3. No mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Dice en el 6: el cual, siendo en forma de Dios, aquí no está hablando de Jesús, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué mayor ejemplo tenemos sino el de nuestro Señor Jesucristo? Con humildad. Sirvámosle con humildad. Sirvámosle con humildad. Nunca nos sintamos más que los demás. Es que yo ya me sé todo. Pues si lo sabemos todo, apliquémoslo, ¿no? Aquel que dice yo lo sé todo, bueno, el saber todo se entiende que lo aplicas, vives todo. Yo cada vez que yo leo la palabra, hermanos, veo una parte donde digo: ay, Señor, en esta parte yo no lo sé todo. Yo creo que nadie sabe todo. El único que sabe todo es nuestro Señor Jesucristo. Es el único. Una vez, mis hermanos,
ese es un ejemplo. Yo iba a enviar un paquete a otro país. Y había una persona que viajó. Esto es en el país, me refiero al norte. Y había una persona que viajó a Guadalajara y estaba en un congreso, en una iglesia. Y yo le hablaba, no me contestaba. Le escribía y solo veía mis mensajes. Dije, bueno, pues si la montaña no contesta, pues hay que acercarse, ¿no? Y me acerqué. Y cuando me acerqué a esta persona, yo le dije, hermano, yo contento, hermano, para enviarle el paquete, ¿cómo le pongo? ¿Qué necesito? Y me volteó a ver, así como, ¿y este quién es? Hermano, soy yo, Servando, el que te ha estado escribiendo. Yo no soy hermano, yo soy pastor. Hermanos, y yo dije, si alguien, imagínense, si alguien que no conoce a Dios, ¿qué hubiera pasado? Hermanos, alguien que no conoce a Dios va a decir, si todos son, porque lo hemos escuchado, ¿sí o no? Si todos son así, mejor me voy. ¿Para qué quiero ir a la iglesia, verdad? Y yo dije, ay, Señor, pues. Yo volteé y dije, Señor, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Discúlpame, pastor, discúlpame, le digo, discúlpame. El paquete así. No lo puedo llevar. No lo puedo llevar. Estoy exceso de peso. Está bien. Ya me regresé. Hermanos, pasó eso. Y yo dije, wow, o sea, qué tremendo es no ser humilde, hermanos. Qué tremendo. Qué tremendo es no ser humilde. Tenemos que ser humildes. Tenemos que ser humildes. Tenemos que ser humildes. Jamás Jesús le dijo, yo soy el Hijo de Dios. Acércate y dime así. No, con humildad. Todavía, Señor, Señor. Y Jesús se volteaba y les decía, sé sano, sé salvo, eres salvo. Humildad, humildad, necesitamos ser humildes. Necesitamos ser humildes. No podemos ser altivos ni orgullosos, ¿verdad? Pero qué difícil a veces, hermanos, cuando uno es orgulloso, cuando uno no es humilde, a veces es difícil, es difícil. La carne se enaltece, la carne se levanta, ¿verdad? Y bueno, uno aprende, y a lo mejor el Señor también ahí enseñándome, ¿no? Que aprenda. Dije, bueno, Señor, gracias, porque aprendo. ¿O cuántos no aprenden? Aprendemos a diario, mis hermanos. En todos lados que vayamos, con las personas que platiquemos, cuando nosotros estamos dispuestos, cuando nosotros disponemos nuestra vida, nuestro corazón a Dios, en todas las áreas, si nosotros ponemos atención, Dios en todas las áreas, con la persona que tú platiques, Dios te va a enseñar, Dios te va a hablar, en todas las áreas, mis hermanos. Y a veces hasta con la persona que menos pienses. Yo no conocía a esta persona y aprendí la humildad. Aprendí la humildad. A lo mejor era para mí también, ¿verdad? Servando, tienes que ser humilde. Gracias, Señor, por enseñarme de esa manera. Lucas 5:19 dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Nada hacemos por nosotros mismos, nada. Ni tan solo venir aquí a pararse y a compartir la palabra, ni el dirigir, ni el tocar, ni el servir allá, ni el enseñar arriba. Nada es por nuestra habilidad. Todo es porque Dios está ahí respaldándonos. ¿De qué nos vamos a vanagloriar?
Si nada es de nuestra sabiduría, es porque Dios nos lo quiere dar. Es por la gracia del Señor. También lo hace el Hijo igualmente, dice. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, ¿qué instrucción nos deja el Señor? Que lo que Él hace, eso es lo que debemos de hacer. Compartir su palabra con humildad. Reconocer entonces que nada es por nosotros. Todo es por la gracia de nuestro Dios. Nada es por nosotros mismos. Ser humildes nos hace reconocer que dependemos de Dios, no de nuestras habilidades. Tercer punto, valentía. Valentía. Se requiere valor, mis hermanos, para seguir a Jesús. Debemos de ser valientes para asumir ese compromiso del discipulado, en el discipulado, para ser discípulos, para servir. Se necesita valentía. Se necesita ser valientes para renunciar al control personal de nuestra vida, levantarnos temprano y venir al discipulado. Levantarnos temprano y venir a las reuniones. Se requiere valentía para dejar a un lado el cansancio, la pereza. Lucas 9:23 dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Tome su cruz cada día y sígueme, dice el Señor. 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que no nos domine nuestro cuerpo, el cansancio, la mente. Dios depositó en sus discípulos espíritu de poder, de valentía, de amor, de dominio propio, para que podamos enfrentar todas las situaciones adversas en el servicio a Dios. Por eso la valentía de poder compartir, de poder servir y de continuar siguiendo y aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo es por obra, es por gracia de nuestro Señor. Proverbios 28:1 dice: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Como un león, así debemos estar confiados en el Señor, en seguir firmes, en ser valientes, en el discipulado. Conclusión, mis hermanos, terminamos. Como discípulos de Jesús, debemos de amarnos unos a otros. Esto nos lo dejó nuestro Señor Jesucristo. Como discípulos de Jesús, debemos de amarnos unos a otros. Esto debe de distinguirnos entre los hermanos, que sea fácil de distinguirnos en que debemos estar unidos, que debemos de tolerarnos unos a otros, que debemos de soportarnos unos a otros, que no haya divisiones, que debe haber armonía, edificación, crecimiento espiritual. Lucas 13:34-35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto, dice el Señor, en esto conocerán todos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Si hay amor, si hay armonía entre nosotros, testificamos que somos discípulos de Jesucristo. Cuando usted ve una familia dividida entre hermanos, ¿qué dice? ¿A poco sí son hermanos? Pero ¿qué cuando ve una familia unida? Se ven bonito todos los hermanos unidos. Yo lo veo en la obra, por ejemplo. Yo tengo 2 personas que son hermanos de sangre y pleito los 2. Y uno ahí habla: sopórtalo, es tu hermano, tenle paciencia.
Y algunos, oye, ¿a poco son hermanos? Sí, pero no parece. Ajá, pues son hermanos. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán. ¿Quiénes? Los que están allá afuera. No los que vienen a la reunión. Bueno, hay nuevos que llegan también a la reunión. Y ahí nosotros debemos de distinguirnos. ¿Que somos qué? Discípulos de Jesucristo. Testificar con nuestras acciones, con nuestra comunicación entre hermanos, que somos discípulos de Jesús. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Una vez había una persona que venía aquí a la iglesia y estábamos recogiendo todas las sillas y él se quedó un sábado y dice, oye, ¿todos son hermanos? ¿Todos son hermanos? Bueno, le dije, yo tengo hermanos de sangre aquí en la iglesia y tengo mis hermanos en Cristo, que son todos los demás. Entonces no, todos son hermanos así. No, entonces ¿cómo hay esa armonía y esa comunicación? Hey, hermano, ven, ayúdame aquí, hermano. Bueno, testificamos que somos discípulos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay esa comunión, hay esa unidad. Y es muy importante, mis hermanos, esto. Es muy importante que haya esa unidad, que haya esa armonía, que haya amor entre nosotros, que no haya esa división. ¿Por qué? Porque un reino dividido no puede permanecer, ¿verdad? Entonces tenemos que practicarlo. Esto es practicar. Y obedecer, aprender, a escuchar, aprender la instrucción, aprender los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, aprender de su palabra, a vivirlo. Amén. Yo le invito a Mi vida entrego a ti, me rindo todo a Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Mi vida entrego a ti, me rindo todo a ti. Quiero edificar mi vida en ti, Señor. Y contigo siempre estar. Contigo